Lo que has vivido hasta hoy empieza a ganar un sentido distinto, porque antes de intentar modificar lo que ves fuera, necesitas volver a la raíz de lo que crees ser, y mientras escuchas estas palabras, permite que el ritmo suave de tu atención se reúna dentro de ti como si respiraras una verdad que habías olvidado. Sientes el cuerpo relajarse, la mente abrirse, y dejas que este mensaje permanezca contigo durante los próximos segundos, guiándote con calma hacia una comprensión que Neville Goddard consideraba esencial, porque para él la realidad no responde a la fuerza ni a la expectativa, responde a la identidad, y cuando cambias el estado que habitas, todo lo que te rodea no puede hacer otra cosa que reorganizarse, reescribirse, ajustarse alrededor de la nueva versión de ti que está surgiendo ahora, justo mientras escuchas. Y imaginar esto no es fantasía, es el principio que determina cada respuesta que llega a tu vida. Por eso la transformación empieza dentro y no en las circunstancias, porque las circunstancias siempre son el último nivel, la sombra proyectada de lo que has sostenido en silencio en tu interior. Y ahora que entras en este espacio, quiero que sientas la fuerza de quien eres realmente, no como una promesa, sino como una experiencia que crece en ti segundo tras segundo, mientras dejas caer todo lo que ya no te corresponde, papeles cansados, miedos antiguos, imágenes de ti que no sirven para el camino que estás eligiendo, porque cada identidad pesa, y no puedes entrar en una realidad nueva cargando en los hombros la versión de ti que teme, que duda, que se esconde, porque esa versión es justo la que mantiene tu vida atrapada en los mismos patrones, y si sigues repitiendo ese estado, seguirás encontrando las mismas situaciones, los mismos vacíos, los mismos resultados que te hacen pensar que nada cambia. Pero aquí empieza la verdad capaz de transformar tu recorrido, porque la realidad no es un enemigo, es un intérprete, un reflejo, un eco de tu identidad más profunda, esa que no puedes engañar aunque sonrías por fuera mientras por dentro sientes que vives más desde el pasado que desde el presente. Pero este es el momento en que todo puede cambiar, porque ahora estás escuchando desde un lugar distinto, un punto donde tu atención deja de seguir viejas costumbres y comienza a recordar que dentro de ti existe una versión capaz, firme, estable, poderosa, una versión que olvidaste pero no perdiste, y ahora apoyas el pensamiento sobre ella, sin esfuerzo, como si apoyaras la cabeza en una almohada suave después de un día largo. Y cuando haces esto, empiezas a comprender algo vital. No necesitas convencer al mundo, necesitas convencerte a ti, necesitas sentir tan natural la nueva identidad que el mundo ya no pueda negarla. Y este proceso no es magia, es una decisión constante, es coherencia interna, es la manera en que tu conciencia se convierte en la causa central de cada evento, y si te parece difícil, es solo porque has pasado muchos años interpretándote a través de la imagen que otros te dieron, a través de emociones heredadas de quienes no sabían gestionarlas, a través de creencias que escuchaste sin preguntarte si realmente te pertenecían, pero nada de eso define quién te conviertes ahora, porque ahora estás eligiendo mirarte desde otro ángulo, y en este nuevo ángulo, tu identidad deja de ser un recuerdo y se vuelve una elección, una construcción consciente, una presencia que respira contigo. Y mientras permites que esta claridad crezca, empiezas a notar algo diferente, una calma suave, una sensación de posibilidad, un movimiento interno que no escuchas con los oídos, sino con el pecho, como si algo se alineara sin que tengas que controlarlo, porque la verdad es que el cambio sucede no cuando te esfuerzas, sino cuando sueltas lo que no eres, cuando dejas caer las voces que te dijeron que no podías, cuando permites que tu imaginación te muestre lo que existe más allá del límite de tus hábitos. Y Neville explicaba exactamente esto, que la imaginación no es un entretenimiento, es la puerta por la que entras en un estado nuevo, y un estado nuevo no es una emoción pasajera sino una identidad completa, una forma de respirar, de observar, de interpretar la vida, y cuando sostienes esa identidad incluso por unos minutos cada día algo se mueve, y aquello que antes parecía inmóvil se abre, lo que parecía distante se acerca, lo que parecía complicado se vuelve sencillo, porque la vida no te entrega lo que deseas, te entrega lo que eres,
Y cuando eres una versión distinta empiezas a ver cosas que antes no podías percibir, como si un velo se levantara despacio ante tus ojos, y descubrieras que el mundo nunca estuvo en tu contra, solo esperaba que estuvieras listo para recibir desde otro nivel, desde otra identidad. Y ahora que ese nivel comienza a abrirse, sientes una expansión interior, un respiro más amplio, una percepción que crece sin necesidad de explicaciones. Y cuanto más crece, más entiendes que no se trata de cambiarlo todo afuera, sino de modificar un estado dentro, un solo punto, un solo pensamiento, una sola manera de verte, y ese pequeño ajuste se vuelve la semilla que transforma el resto. Y mientras escuchas, permites que esta semilla encuentre su lugar dentro de ti sin presión, sin intentar comprender cada detalle, porque la verdad más simple es también la más poderosa. Cuando cambias quién eres por dentro, tu realidad no tiene otra opción que seguirte. Cuando algo de lo que escuchas aquí te toca, te calma o te ayuda a ordenar tu interior, puedes apoyar este trabajo con un superchat. Es un gesto pequeño, pero tiene un impacto profundo para quien crea con dedicación y presencia. Y si sientes que este espacio te hace bien, cada forma de apoyo es recibida con gratitud sincera. Y mientras esta claridad se extiende dentro de ti como una ola lenta que no hace ruido, pero transforma todo lo que roza, comienzas a recordar cuántas veces intentaste modificar tu vida actuando sobre los efectos, y no sobre la causa, intentando arreglar situaciones, palabras, comportamientos, sin ver que todo lo que vivías era el reflejo directo del estado que sostenías en el corazón, y entonces sentías que luchabas contra una realidad dura, inmóvil, cuando en verdad solo estabas encontrando la imagen que tenías de ti mismo, y los días pasaban, los meses pasaban, incluso los años, sin notar que la puerta que buscabas no estaba fuera sino dentro, escondida en la percepción que tenías de tu identidad, y ahora que sueltas este hábito antiguo, sientes algo abrirse como una ventana interna que se despliega y deja entrar aire nuevo, un aire que huele a posibilidad, a inicio, a serenidad profunda. Y no necesitas saber cómo cambiará todo, porque el cómo siempre es el último paso. Lo que importa es el estado desde el que vives, la vibración que sostienes, la versión de ti que eliges como punto de apoyo. Y cuando esta elección se vuelve natural, te das cuenta de lo pesado que era el pasado, cuánto espacio ocupaban dentro de ti antiguas creencias, cuánto te llevaban a reaccionar de formas que ya no te representaban, como si hubieras estado atrapado en un papel que alguien te entregó sin preguntarte qué querías realmente, pero ahora sientes que ese papel se rompe, se deshace como un cascarón que ya no puede contenerte, y lo que emerge es una presencia más amplia, más consciente, más dispuesta a vivir sin cargar historias ajenas. Neville decía que el estado que habitas es un imán, y ese imán atrae eventos, personas y situaciones que coinciden con tu identidad interna. Y ahora que comienzas a moverte dentro de un nuevo estado, algo en el mundo externo empezará también a moverse, no por grandes esfuerzos tuyos, sino porque tu vibración cambia, y la realidad se reorganiza como si obedeciera a un nuevo centro. Es como cambiar la luz de una habitación. Los objetos siguen siendo los mismos, pero la percepción de todo cambia. Así funciona tu vida cuando cambias identidad, y mientras esta imagen crece dentro de ti, sientes un alivio suave, como si dejaras de correr detrás de respuestas y empezaras a escuchar lo que nace del silencio. Ese silencio es tu brújula, es el lugar donde la conciencia creativa construye la realidad antes de que puedas verla. Y cuando aceptas esta verdad, aceptas también que no estás definido por el pasado, no estás definido por errores, no estás definido por emociones que repetiste durante tanto tiempo, estás definido por la decisión que haces ahora, por la percepción que eliges en este instante, y este instante es suficiente para que nazca un cambio verdadero, porque cuando sueltas la necesidad de controlar cada cosa, tu campo interno se expande, y la realidad encuentra espacio para acercarse a ti, y justo allí sientes la diferencia. No estás intentando cambiar la vida, te estás convirtiendo en la persona que ya vive esa vida. Y esa diferencia es la que transforma deseos en experiencias reales. Y mientras sigues escuchando notas, cómo crece dentro de ti una confianza nueva,
Una confianza silenciosa que no necesita pruebas inmediatas, porque sabes que toda transformación comienza invisible, empieza oculta, pero es real, y aparece justo cuando la identidad nueva se vuelve más fuerte que la vieja, y cuanto más la sostienes, más notas cómo los pensamientos antiguos pierden fuerza, cómo las emociones viejas ya no pueden arrastrarte como antes, cómo palabras que antes te definían ahora ya no encajan. Es un cambio suave pero profundo, como caminar por la misma calle de siempre con ojos completamente distintos, y lo que antes parecía pesado ahora se siente ligero, lo que antes parecía cerrado ahora parece abrirte paso con suavidad, porque el mundo deja de ser un espejo de tus miedos y se convierte en un espejo de tu nueva identidad, y mientras esta identidad se hace más viva sientes una expansión en el pecho, como si tuvieras más espacio para respirar, para elegir, para sentir, y este espacio es la señal de que estás entrando en tu estado final, ese en el que ya no buscas obtener, sino aceptar ser, y cuando eres el mundo ya no puede negar lo que estás convirtiéndote, porque la realidad siempre se inclina ante la conciencia que la observa. Cuanto más te permites guiar por esta nueva manera de sentirte, más te das cuenta de que tu vida externa siempre siguió la narración interna que repetías sin darte cuenta, porque cada identidad lleva consigo una historia, un tono emocional, una postura mental que determina cómo reaccionas, qué atraes, qué rechazas y qué reconoces como posible. Durante años pudiste haber creído que necesitabas cambiar el comportamiento de los demás, las circunstancias o las decisiones ajenas, pero ahora ves con claridad que nada de eso fue nunca el punto central, porque la verdadera palanca siempre fue la percepción que tenías de ti mismo. Neville lo explicaba de forma simple. No puedes vivir una vida nueva con un sentido del yo viejo, y mientras estas palabras se acomodan dentro de ti, como si encontraran un lugar donde descansar, sientes que algo empieza a moverse, no afuera, sino bajo la superficie de tu conciencia, como un lento realineamiento que te prepara para un equilibrio más profundo. Y lo que cambia no es solo cómo te miras, sino cómo te sientes, cómo te colocas, cómo interpretas todo lo que te sucede. Notas que el temor ya no tiene el mismo poder, que la duda ya no logra ocupar el espacio que ocupaba antes, y esto no ocurre porque tu mente se esfuerce, sino porque tu identidad se expande, y cuando te expandes, ya no necesitas luchar contra lo que no quieres, simplemente deja de pertenecerte, como cuando creces en estatura y no necesitas pelear contra la puerta, la pasas de manera natural. Y mientras esta imagen se forma en tu mente, percibes que el cuerpo responde con una calma nueva, una confianza que se desliza entre las emociones y las suaviza, como si todo dentro de ti se volviera más claro, más sencillo, más verdadero. Te das cuenta de que cada vez que cambias de identidad, cambia también la manera en que la realidad te percibe, porque el mundo no puede tratarte como la versión que ya no eres. Las personas responden a tu nueva manera de existir, las situaciones se reorganizan, y aquello que antes parecía un muro ahora aparece como una puerta entreabierta, porque el bloqueo no estaba en las circunstancias, estaba en el estado que sostenías, y ahora que ese estado está cambiando, todo lo que lo rodeaba cambia con él. Comprendes entonces una verdad profunda. Nunca estuviste detenido. Solo estabas identificado con una versión de ti que no sabía cómo avanzar. Y ahora, mientras te escuchas desde un lugar distinto, mientras sientes tu atención bajar al pecho como si encontrara un nuevo punto de descanso, se vuelve evidente que puedes elegir una nueva identidad sin esperar que el mundo te otorgue permiso, porque la identidad no es algo que recibes, es algo que decides, es el resultado de lo que te permites sentir, creer e imaginar. Neville enseñaba que el secreto no es cambiar lo que deseas, sino cambiar quién eres en el mismo instante en que lo deseas, porque si deseas desde un estado de carencia, seguirás confirmando esa carencia, pero si entras en el estado de quien ya posee, entonces todo se alinea para confirmar esa verdad, como si la vida fuera un espejo inteligente que no refleja lo que pides, sino lo que encarnas. Y a medida que dejas que esta comprensión crezca, sientes cómo cada resistencia empieza a disolverse lentamente, como nieve bajo el sol, sin esfuerzo ni lucha, simplemente porque ya no tiene un papel en tu nueva percepción.
Descubres que cambiar de identidad no significa convertirte en alguien distinto a ti, sino convertirte por fin en ti mismo, sin interferencias del pasado, sin las sombras de temores antiguos, sin el peso de roles que ya no sientes propios. Es un regreso y no una huida, un despertar y no una imposición. Y mientras escuchas cada palabra como si fuera una caricia suave que te guía hacia un nivel de presencia más alto, sientes crecer dentro de ti una estabilidad que antes no reconocías, como si los pensamientos encontraran un orden natural, como si las emociones dejaran de correr en direcciones opuestas, como si tu conciencia se centrara en un punto de equilibrio que siempre buscaste afuera sin saber que estaba aquí. Siempre estuvo aquí, esperando que le permitieras surgir, y cuanto más te alineas con este punto, más te das cuenta de que tu realidad no es algo que debas conquistar, sino algo que responde a la calidad de tu ser. Y al permanecer sumergido en esta nueva conciencia, notas que cada pensamiento que nace dentro de ti lleva una dirección, una cualidad, un color emocional que define lo que percibes como posible y lo que percibes como lejano. Y ahora que observas todo con mayor lucidez, comprendes que tu vida nunca fue el resultado del azar, sino la expresión continua del estado que habitaste más veces, aquel que repetiste sin darte cuenta, el que se arraigó en ti como un hábito emocional, y mientras permites que esta verdad se extienda en tu mente como un velo que se posa lentamente, sientes disolverse la idea de que la realidad esté fuera de tu control, porque comienzas a percibir que el verdadero poder siempre estuvo en tu capacidad de elegir quién ser, no una sola vez, sino cada día, en cada momento en que tu atención regresa al centro. Y cuando esta elección se vuelve natural, comienzas a ver al mundo responder con nuevas formas, nuevas situaciones, nuevos caminos, porque todo lo que te rodea es como una materia suave que toma forma a través de tu identidad más profunda. Neville enseñaba que el estado no es simplemente una emoción, sino una manera de existir, una postura interior que decide cómo interpretas la vida y cómo la vida te responde. Y ahora que estás entrando más a fondo en este proceso, sientes que el cuerpo reacciona con un alivio que no es mental sino físico, como si una tensión antigua se disolviera a lo largo de la columna vertebral, como si una inmovilidad escondida empezara a moverse gracias a la percepción nueva que estás eligiendo, y esta percepción crece como una llama lenta pero constante, que ilumina partes de ti que habías ignorado, partes que habías juzgado, partes que trataste de ocultar, y ahora descubres que no hay nada que temer en lo que surge, porque cada sensación que regresa, cada recuerdo que aparece, cada emoción que sube es solo un fragmento de identidad vieja que se presenta para ser dejado atrás. Mientras escuchas, sientes una sensación nueva, como si tu corazón tuviera más espacio para latir, como si el pecho se abriera y dejara pasar un aire más libre, más profundo, más alineado con lo que sientes verdadero ahora. Y esta sensación no necesita explicaciones, porque no nace de la mente, nace del ser, de ese nivel interno donde la vida toma forma antes de volverse visible. Y es justo en ese nivel donde tu nueva identidad se está formando instante tras instante, no como una obligación, sino como un regreso a quien siempre has sido pero que aún no te habías permitido ser. Y notas que la realidad exterior empieza a mostrarte señales pequeñas, personas que responden de otra manera, situaciones que se abren sin esfuerzo, oportunidades que aparecen sin que tengas que empujarlas. Y aunque estos cambios parezcan mínimos, son importantes, porque confirman que la dirección es correcta, que el movimiento interno ya está dando frutos, y como decía Neville, el mundo es una sombra que sigue a tu conciencia, y una sombra no puede hacer otra cosa que adaptarse a la forma que la precede. Así que cuando cambias tu forma interior, todo lo que te sigue cambia contigo. Y mientras sostienes este estado, también sientes aquella parte antigua de ti que intenta volver, no para frenarte, sino porque ha sido repetida durante tanto tiempo que parece familiar. Pero ahora tienes la claridad para reconocerla. Ya no eres esa versión, ya no perteneces a ese papel, ya no tienes que responder con los patrones que usabas antes. Y cuando esa identidad vieja aparece, la observas con calma, como se observa un reflejo que ya no te representa,
y con la misma serenidad la dejas ir, como se deja deslizar de las manos algo que ya no tiene sentido guardar. Y cuanto más haces esto, más estable se vuelve tu nueva identidad, como una casa en la que aprendes a vivir sin sentirte invitado, como un territorio interno donde te mueves con seguridad, como un lugar donde no necesitas demostrar nada porque todo es coherente con lo que sientes ahora. Y entonces sucede algo poderoso. Dejas de desear desde un espacio de falta y comienzas a desear desde un espacio de plenitud. Dejas de pedir y comienzas a permitir. Dejas de perseguir y comienzas a atraer. Y esta diferencia lo cambia todo, porque es el corazón de la ley. Recibes no lo que quieres, sino lo que eres. Y ahora que estás convirtiéndote en una versión más verdadera, más abierta, más consciente, la realidad no tendrá otra opción que seguirte. Y mientras sigues respirando dentro de esta nueva presencia, comienzas a notar que hay un ritmo distinto guiando tus pensamientos, un fluir más lento, más intencional, más cercano a lo que sientes verdadero en este momento, y ese ritmo no nace del esfuerzo, sino de una resonancia natural con tu identidad nueva, como si cada parte de ti finalmente encontrara un lugar, un orden, una dirección, y mientras esta dirección se aclara por dentro, sientes que también cambia la forma en que observas las experiencias de tu vida, porque lo que antes parecía un obstáculo ahora se revela como un punto de paso, lo que parecía un error, ahora se muestra como un mensaje, una señal precisa del estado en el que estabas viviendo en aquel momento, y esto te libera, porque dejas de juzgarte por el pasado y empiezas a leerlo como un mapa, como una guía que te muestra desde qué identidad estabas partiendo y hacia qué identidad te estás moviendo ahora. Neville recordaba que nada en tu realidad está realmente en tu contra. Cada evento es una respuesta al estado que sostienes, y mientras esta comprensión se enraiza dentro de ti, como una piedra firme que ninguna emoción pasajera puede mover, descubres que el poder que buscaste tanto tiempo no estaba afuera, no estaba en las circunstancias, no estaba en las reacciones de los demás, sino en este punto preciso, este punto interior, donde decides quién eres, y no solo quién eres ahora, sino quién eliges ser en el próximo momento. Y esta decisión, aunque parezca pequeña, es la que abre todas las demás puertas, porque cuando cambias de identidad cambias automáticamente la manera en que te percibes, y esa percepción cambia lo que consideras posible, lo que consideras realizable, lo que consideras digno de ti. Y mientras permites que esta identidad nueva siga emergiendo, como una figura que se define lentamente entre la niebla, notas que los bordes de tu ser se vuelven más suaves, menos rígidos, como si hubieras dejado de protegerte de algo que ya no te amenaza, porque la amenaza no estaba fuera, estaba en la versión de ti que te mantenía detenido en el pasado, y ahora que esa versión se disuelve, sientes una ligereza distinta, como si el tiempo tuviera más amplitud, como si cada día ofreciera más espacio para tu expansión, como si la vida misma colaborara contigo, no porque la implores, sino porque has cambiado tu posición interior. Y esta nueva posición no necesita ser entendida por todos, porque no estás viviendo para ser explicado, estás viviendo para ser coherente con lo que sientes verdadero, y mientras sostienes esta coherencia, las personas alrededor comienzan a percibir el cambio, incluso si no pueden describirlo. Quizás digan que te ven más tranquilo, más centrado, más estable, o quizás solo perciban una presencia distinta sin saber por qué. Pero tú sabrás exactamente lo que está ocurriendo, porque lo sentirás crecer dentro, como una vibración constante que te sigue llevando hacia la versión de ti que has elegido. Y es dentro de esta vibración donde el mundo empieza a responder con más claridad. Situaciones que eran confusas se vuelven simples, caminos que estaban cerrados se abren sin esfuerzo, oportunidades que nunca habías considerado comienzan a entrar silenciosamente en tu vida, como si siempre hubieran estado allí. Pero ahora al fin puedes verlas, y no te sorprenderá cuando esto suceda, porque en el fondo sabrás que no es suerte, es resonancia, no es casualidad, es identidad, y esta comprensión vuelve tu mente más clara, tu corazón más calmado y tu energía más coherente, como si caminaras por un territorio que reconoces como tuyo, un territorio donde no necesitas forzar nada,
porque cada paso nace de un alineamiento interno que ocurre antes de la acción. Y mientras sigues escuchando, sientes que cada palabra encuentra un eco dentro de ti, como si despertara algo que habías olvidado, algo que siempre has conocido pero que nunca habías dejado salir completamente. Y esa sensación crece como una luz que se expande lentamente, iluminando partes de ti que nunca habías mirado con atención, y descubres que lo que estás viviendo no es solo un cambio de pensamiento, es un cambio de identidad, un cambio de realidad, un cambio de existencia. Y mientras todo esto sucede sin prisa, sin ruido, sin tensión, sientes que tu vida ya no puede permanecer como antes, porque tú ya no eres quien eras antes. Y mientras esta verdad sigue expandiéndose dentro de ti, notas que cada parte de tu ser empieza a reorganizarse según la identidad nueva que estás eligiendo, como si tu energía encontrara una estructura más ordenada, más clara, más fiel a lo que sientes ahora, y comprendes que este proceso no requiere esfuerzo, no requiere disciplina rígida, no requiere convencerte de algo que no sientes, solo requiere honestidad. La honestidad de reconocer que la versión de ti que estás convirtiéndote ya existe, ya está viva, ya está lista para guiarte hacia una dirección distinta, y todo lo que tienes que hacer es dejar de regresar a lo que ya no te representa. Es como dejar de ponerte ropa que no te queda, ropa que aprieta, que duele, que pertenece a un tiempo que ya no existe. Y mientras haces esto sientes que la identidad antigua pierde fuerza, no porque luches contra ella, sino porque ya no la alimentas. Cada vez que eliges percibirte desde un punto más alto, más amplio, más verdadero, la parte de ti que vivía en el pasado se disuelve como polvo bajo la luz, y no necesitas obligarte a nada, porque lo que eres ahora es más fuerte que lo que fuiste. La conciencia nunca vuelve a hacerse pequeña una vez que se expande. Puedes distraerte, puedes olvidar por un momento, pero no puedes retroceder de verdad, porque lo que has visto, lo que has sentido, lo que has comprendido se vuelve parte de ti, queda grabado en tu energía, como una huella permanente. Y esa huella es lo que empieza a transformar tu realidad, lentamente pero de manera inevitable, como si el mundo alrededor fuera una superficie líquida que responde a la forma que tomas por dentro, y cuando tu forma interna cambia, la superficie cambia también. Situaciones que parecían inesperadas se vuelven lógicas, encuentros que parecían coincidencias empiezan a sentirse destinados, y lo que antes te confundía ahora se revela simple, casi evidente, y no es el mundo el que cambió, eres tú, quien comenzó a mirar desde un nivel más elevado. Y este nivel más elevado no está lejos, no es algo que tengas que alcanzar, está dentro de ti, como un plano interno que solo se hace accesible cuando dejas de identificarte con lo que te limita, y mientras asciendes por dentro, sientes que tu energía se expande y que tu presencia se vuelve más intensa, no en el sentido de peso, sino en el sentido de verdad. Tu presencia deja de ser una reacción y se vuelve una fuente. Ya no reaccionas ante la vida, la generas. Ya no te adaptas a lo que ocurre, eliges quién ser y permites que el mundo se reorganice alrededor de esa elección. Y mientras esta conciencia se arraiga cada vez más profundamente en tu cuerpo, como si cada célula la reconociera, te das cuenta de que la ansiedad por el futuro disminuye, porque el futuro ya no es un lugar que asusta, sino un espacio abierto que responde a tu identidad. Te das cuenta de que el peso del pasado se desvanece, porque el pasado no puede definir lo que estás eligiendo ahora. Y notas que el presente se vuelve más amplio, más luminoso, más habitable, como si entraras en un territorio que, por fin, te pertenece. Neville decía que no se trata de cambiar el mundo, sino de cambiar al ser que observa el mundo. Y eso es exactamente lo que estás haciendo ahora, mientras permaneces en esta vibración más alta, más estable, más coherente. Cada palabra que llega a tu interior resuena como un llamado, como una invitación a regresar a tu naturaleza original, esa que existía antes de los temores, antes de las dudas, antes de las experiencias que te hicieron sentir pequeño. Y mientras vuelves a esa naturaleza, sientes crecer dentro de ti una certeza que no es mental, sino energética, una certeza silenciosa, firme, que no se mueve. Y esa certeza es la señal de que tu nueva identidad es real, está viva,
ya está activa dentro de ti, y la vida responderá siempre, no porque lo esperes, sino porque lo eres, porque lo que eres se vuelve inevitable, se vuelve forma, se vuelve evento, se vuelve realidad. Y mientras esta verdad continúa fluyendo dentro de ti, con la misma naturalidad que un respiro que no necesitas controlar, sientes que cada parte de tu energía comienza a vibrar de una manera nueva, como si al fin estuvieras entrando en armonía con algo que siempre buscaste sin encontrar, algo que reconoces no porque alguien te lo explicó, sino porque lo sientes, lo percibes, lo vives mientras ocurre, y esa sensación no es imaginación, es la señal de que tu identidad está cambiando de verdad, de que el estado que habitas ya no es el de ayer, y de que tu conciencia se está moviendo hacia un nivel que nunca habías habitado completamente. Y mientras sientes esta expansión, te das cuenta de que la vida comienza a responderte con una fluidez que te sorprende, no porque todo se vuelva perfecto de un día para otro, sino porque la manera en que percibes cada cosa es distinta. Lo que antes te hería ya no encuentra un punto donde sostenerse. Lo que antes te detenía ahora se convierte en una sombra sin fuerza. Lo que antes te hacía dudar ahora parece distante, como si perteneciera a una versión antigua que ya no tiene acceso a este espacio interior nuevo. Y este espacio no es un lugar abstracto, es la experiencia viva de aquello en lo que te estás convirtiendo. Es la calma que sientes en el pecho cuando descubres que no necesitas correr para alcanzar nada. Es la confianza que nace sola sin pruebas. Es la sensación de estar exactamente donde debes estar, como si todo dentro de ti estuviera alineado y nada pudiera apartarte de ti mismo. Y cuanto más permaneces en esta vibración, más la realidad comienza a mostrarte la misma estabilidad, la misma claridad, la misma dirección. Neville decía que cuando asumes una identidad nueva, la vida se organiza alrededor de esa identidad con precisión geométrica, exacta, inevitable, y ahora empiezas a comprender lo que significaba. Las personas que encuentras reflejan tu nueva manera de ser. Las conversaciones que tienes tienen otro tono. Las decisiones que tomas ya no nacen del temor, sino de la presencia. Es como si cada cosa llevara la marca de tu nueva conciencia, como si el mundo reconociera inmediatamente el nivel desde el cual eliges vivir. Y mientras vives este alineamiento, sientes que tu identidad antigua todavía intenta, a veces, hacerse escuchar, como un eco lejano, que ya no tiene el poder de detenerte. La sientes regresar, no para hacerte caer, sino porque fue repetida tantas veces que su retorno es automático, mecánico, pero ahora la ves, ahora la reconoces, ahora sabes que no eres tú, y el simple hecho de reconocerla sin identificarte con ella, la disuelve, la debilita, la derrite como una neblina, que desaparece con el calor de tu presencia nueva. Y mientras permites que esta identidad nueva crezca, te das cuenta de que tu realidad comienza a transformarse, no porque la empujes, sino porque la permites. Y permitir significa no poner obstáculos, no regresar al papel viejo, no dudar de tu percepción interna. Significa confiar en lo que sientes ahora, incluso cuando aún no tienes evidencia visible, porque la evidencia nunca llega antes de la transformación, siempre llega después, como testimonio de aquello en lo que te has convertido. Y mientras permaneces en este estado, sientes que tu cuerpo se relaja, que tu mente se abre, que tu respiración se alarga, como si cada parte de ti quisiera colaborar con este movimiento. Ya no estás en guerra contigo, ya no estás dividido entre lo que sientes y lo que temes, ahora estás unido, y esa unidad crea un nuevo campo alrededor de ti, un campo donde las posibilidades ya no parecen lejanas, sino cercanas, presentes, listas. Y algo dentro de ti lo sabe, lo reconoce profundamente. La realidad no es un muro sino un espejo, y ahora el espejo empieza a reflejar una imagen nueva, esa que elegiste con conciencia, esa que sostuviste en silencio, esa que decidiste encarnar incluso cuando nadie podía verla, pero ahora la verás tú, y pronto la verá el mundo. Y mientras permaneces en esta vibración estable, casi como si caminaras dentro de un espacio sagrado que existe solo dentro de ti, comienzas a percibir un cambio aún más profundo, un cambio que no tiene que ver solo con lo que piensas o sientes, sino con lo que eres. No es un movimiento ruidoso,
No es un entusiasmo repentino, es algo más sutil y más verdadero. Es la sensación de estar por fin alineado contigo, como si cada parte de tu energía dijera lo mismo, como si ya no hubiera división entre lo que deseas y lo que te permites vivir, y esta unión interna te sorprende porque te hace comprender que durante años no era el mundo el que estaba en desorden, eras tú quien estaba dividido por dentro, y ahora que esa división se disuelve, todo se ilumina con una claridad que nunca habías experimentado. Y esa claridad te muestra algo importante, que la vida nunca decidió por ti, siempre estuvo esperando tu decisión interna, siempre estuvo detenida en tu identidad, como si la realidad no pudiera avanzar hasta que tú no te mostraras como la versión que querías encarnar. Y mientras entiendes esto, nace dentro de ti una responsabilidad nueva, no una responsabilidad pesada, sino una responsabilidad alegre, como si ahora tuvieras el poder de moldear todo a partir de la manera en que te percibes, de la manera en que te cuentas, de la manera en que te presentas energéticamente ante la vida. Y cuanto más te alineas con este poder, más comprendes cuánto tiempo lo buscaste afuera sin darte cuenta de que siempre estuvo en ti, silencioso, paciente, inmutable. Neville decía que lo que eres interiormente es tan poderoso que ninguna circunstancia externa puede resistirlo, y ahora que sientes ese poder dentro de ti, no como idea sino como experiencia, descubres que el mundo ya no es algo que debes superar, convencer o conquistar, es algo que responde, que colabora, que refleja, es como un eco que repite tu estado, y ahora que tu estado cambia, el eco también cambia, se transforma, se vuelve más armonioso, más luminoso, más coherente con la vida que deseas vivir, y mientras escuchas este eco nuevo, sientes crecer dentro de ti una paz que nunca habías sentido con esta intensidad, una paz que no depende de lo que ocurre afuera, sino de lo que eliges dentro. Y esta paz te permite ver con más claridad, como si al fin hubieras quitado un velo de tus ojos. Te das cuenta de que muchas cosas que antes parecían complicadas eran solo el reflejo de una identidad que todavía no sabía cómo soltar. Descubres que tus reacciones eran respuestas automáticas a estados antiguos, no elecciones conscientes. Descubres que muchos temores eran solo interpretaciones viejas, no verdades presentes. Y mientras esta conciencia crece, comienzas a sentir que cada día puede ser diferente del anterior. No porque las circunstancias cambien, sino porque tú estás cambiando, y ese es el verdadero milagro, que la vida cambia cuando cambias quién eres, y lo demás sigue sin esfuerzo. Y mientras permaneces en este estado, sientes también una fuerza nueva encenderse dentro de ti, una fuerza silenciosa, estable, que no necesita demostrar nada, una fuerza que nace de reconocer tu identidad verdadera, de permitirte ser algo más grande que lo que tu versión pasada creía posible, una fuerza que crece cada vez que no vuelves atrás al papel viejo, cada vez que eliges permanecer presente, cada vez que eres fiel a la vibración que sientes ahora, y mientras esta fuerza se arraiga, sabes que el mundo comenzará a alinearse, no porque lo pidas, sino porque te estás convirtiendo en la persona a la que ese mundo pertenece. Y lo más bello es que no necesitas correr, no necesitas controlar, no necesitas forzar, solo necesitas permanecer en esta identidad, nutrirla con atención, sostenerla con presencia, fortalecerla con la manera en que te miras. Y cuando haces eso, cuando eres fiel a esta versión nueva, tu realidad no podrá hacer otra cosa que responderte con la misma fidelidad, porque la ley es simple. La realidad sigue a la identidad siempre, y mientras sigues respirando dentro de esta identidad nueva, sientes que algo dentro de ti se expande hacia direcciones que nunca te atreviste a explorar, como si tu propio ser estuviera tomando forma de un modo más amplio, más completo, más firme, y lo que sorprende no es la velocidad con que ocurre, sino la naturalidad. No estás forzando un cambio, lo estás permitiendo, y eso lo cambia todo. Porque cuando permites, tu energía fluye sin obstáculos, y cuando fluye, la vida responde como si por fin hubiera recibido una frecuencia clara que seguir, una señal precisa que interpretar, una dirección estable que no tiembla, y esta estabilidad no nace de la mente, nace del ser,
de un punto interno que permanece inmóvil, incluso cuando el mundo exterior parece moverse en 1000 direcciones distintas. Y mientras sientes crecer esta quietud luminosa dentro de ti, te das cuenta de que tu percepción del tiempo cambia. Las cosas ya no parecen urgentes, ya no parecen amenazantes, ya no parecen pesadas. Es como si hubieras aflojado una cuerda que te apretaba el pecho por años, y por fin tu respiro pudiera fluir libre, sin trabas. Y esa libertad abre espacio para ideas nuevas, visiones nuevas, posibilidades nuevas que antes no veías, no porque no existieran, sino porque no tenías el espacio interior para recibirlas. Y ahora que ese espacio existe, todo lo que era confuso se aclara, todo lo que parecía lejano se acerca, todo lo que parecía complicado se simplifica. Neville decía que el estado final no es un pensamiento, es una morada. Un lugar donde aprendes a vivir antes de que algo suceda afuera, y ahora que estás entrando en esa morada, te das cuenta de que muchas de las batallas que peleaste eran solo intentos de mantenerte en pie dentro de una identidad que ya no era tuya, y esto trae un alivio profundo, porque al fin entiendes que no necesitas empujarte hacia un futuro que parece escaparse, necesitas convertirte en la persona que ese futuro requiere, y mientras esto se vuelve claro, sientes que tu cuerpo se relaja, que las tensiones bajan por tus brazos, que tu cuello se suaviza, que tu postura cambia sin que tengas que pensarlo. Es como si tu energía estuviera redibujando tu presencia. Mientras tu presencia cambia, también cambia la manera en que percibes el mundo. Ya no te sientes amenazado por aquello que no conoces, porque ahora sabes que tu identidad es más grande que cualquier circunstancia. Ya no te sientes atrapado por lo que viviste, porque ahora percibes que tu conciencia es más fuerte que cualquier memoria. Ya no te sientes en lucha con lo que ocurre a tu alrededor, porque reconoces que todo es un reflejo de tu estado interior, y cuando ese estado cambia, todo cambia con él. Es una ley silenciosa pero absolutamente certera, y empiezas a notar los primeros indicios, pequeñas sincronicidades, coincidencias que parecen mensajes, encuentros que surgen como si hubieran sido colocados con exactitud, palabras que llegan en el instante justo, situaciones que se abren incluso sin buscarlas, y cada uno de estos indicios te repite lo mismo. Estás en la frecuencia correcta, y esa confirmación te fortalece aún más, porque te recuerda que no estás imaginando un cambio, lo estás viviendo. Incluso cuando todavía no lo ves por completo afuera, ya lo sientes dentro. Y ese sentimiento se vuelve más real que cualquier evidencia externa. Cuanto más lo sientes, más creces. Y cuanto más creces, más comprendes que tu antigua identidad jamás tuvo un poder verdadero sobre ti. Eras tú quien se lo entregaba a través de tu atención. Pero ahora tu atención ya no se dirige a la sombra, se dirige a la luz, a la presencia, a la versión que estás convirtiéndote ahora. Y esa versión comienza a tomar el control de toda tu experiencia. Ya no necesitas convencerte de que has cambiado. Lo sientes. Ya no necesitas repetirte mentalmente lo que deseas. Lo encarnas. Ya no necesitas pedirle al mundo que responda de otra manera. Responde por sí mismo, porque tú eres distinto. Y mientras esta verdad se afirma dentro de ti, como una raíz que desciende cada vez más profundo, surge una sensación nueva, casi emotiva, como si estuvieras regresando a casa después de un viaje larguísimo en el que olvidaste quién eras, y ahora lo recuerdas. Lo sientes en la respiración, en las manos, en tu postura, en las emociones que fluyen más libres, en la mente que ya no corre en tu contra sino contigo. Es una sensación que trae calma, pero también fuerza, una fuerza serena, firme, que no necesita ruido para sentirse presente. Y mientras permaneces sumergido en esa fuerza tranquila, sientes que cada límite interno comienza a disolverse, como si la vida dejara de ser algo que te sucede encima y comenzara a surgir desde ti, a estructurarse desde ti, a tomar forma a partir de lo que eliges ser en este momento. Es una sensación delicada pero inconfundible, como cuando un sonido lejano se vuelve de pronto claro. No sabes exactamente cuándo ocurrió, pero sabes que desde ese instante nada volverá a ser igual. Y así sucede dentro de ti. Ahora mismo, tu nueva identidad ya no es una idea frágil,
Es una presencia que se hace sentir, una vibración que existe incluso cuando no piensas en ella, una manera de respirar que ya no puedes ignorar, y mientras esa versión nueva se estabiliza, percibes que todo lo que antes te definía empieza a deslizarse fuera de ti, como una piel antigua que ya no se ajusta al cuerpo y deja espacio para algo más auténtico, más limpio, más cercano a lo que siempre supiste que eras. Y conforme este espacio se expande, comienzas a notar la diferencia entre lo que nace del miedo y lo que nace de la verdad. El miedo te obligaba a reaccionar, a defenderte, a retener, a perseguir cosas que no tenían nada que ver contigo. La verdad, en cambio, te expande, te calma, te centra, te dirige sin imponerse. Y ahora que habitas más en la verdad que en el miedo, notas que todo se vuelve más simple, más natural, más alineado. Es como si la vida misma te guiara, como si un flujo invisible estuviera llevando cada cosa a su lugar perfecto, como si ya no necesitaras esforzarte por controlar cada detalle, porque algo más grande dentro de ti ya tomó forma, y sabe exactamente hacia dónde ir. Neville decía que cuando sientes el final dentro de ti, el final está garantizado, y ahora lo entiendes no como una idea sino como una experiencia viva. Sientes que la versión que estás alcanzando ya existe, ya vibra, ya respira, ya camina delante de ti como una guía, y tú simplemente la estás alcanzando, y mientras la alcanzas, sientes una estabilidad profunda, como si tu energía se hubiera transformado en un suelo firme, que ya no tiembla ante el primer viento, y esa estabilidad te transforma, cambia la forma en que hablas, en que piensas, en que respondes a tus emociones, en que reconoces el valor de lo que vives. Ya no buscas aprobación, ya no buscas confirmaciones, ya no buscas a alguien que te diga si vas bien. Lo sientes, lo sabes, lo encarnas, y cuando encarnas esa seguridad nueva, el mundo lo percibe. Aunque nadie pueda explicar qué cambió, lo sienten. Sienten que tienes una presencia distinta, una calma distinta, una dirección distinta, y la realidad empieza a tratarte de acuerdo a eso, no según la versión que repetías antes, sino según la versión que sostienes ahora. Es como si la vida por fin te viera por lo que eres ahora, y no por lo que fuiste. Y ese es uno de los cambios más poderosos que se pueden vivir, cuando el mundo te responde por quién eres, no por quién fuiste. Y mientras experimentas ese alineamiento, surge una gratitud que nace sola, no como un ejercicio mental, sino como un reconocimiento natural hacia algo que por fin sientes como tuyo. No es una gratitud frágil, es una gratitud fuerte, que te recuerda que todo lo que estás viviendo ahora no es casualidad, es el resultado de un movimiento interno que elegiste con valentía, un movimiento que te pidió dejar atrás identidades antiguas, creencias limitantes, miedos repetidos, y entrar en un territorio nuevo donde no todo es familiar, pero todo es verdadero, y mientras avanzas por ese territorio, descubres que la vida nunca estuvo en tu contra, solo te estaba reflejando, y ahora que te reflejas en una luz distinta, todo adquiere una forma nueva, las posibilidades se abren, las coincidencias aumentan, los caminos se vuelven más claros, los obstáculos pierden fuerza, y tú, sin darte cuenta, te estás convirtiendo en la persona que antes solo soñabas ser. Ya no es un sueño ahora, es tu identidad, es tu vibración, es tu estado, y mientras esta transformación llega a su punto más silencioso y auténtico, cada rastro de tu identidad pasada se disuelve como niebla bajo la luz de la mañana, no porque la rechaces, sino porque ya no tiene un lugar donde sostenerse. Ahora tu espacio interno es limpio, abierto, luminoso, y aquello que antes parecía indispensable pierde importancia, dejando aparecer solo lo que es auténtico, solo lo que pertenece realmente a tu nueva versión. Y en esa claridad, reconoces que ya no buscas un cambio, lo estás viviendo, lo estás respirando, lo estás encarnando en cada gesto, en cada pensamiento, en cada vibración que surge de ti sin esfuerzo,